Presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Empezó la cuenta regresiva. En un poco más de 72 horas la ciudadanía votará. Mira lo que está en juego. Se renuevan autoridades municipales. Se elegirán 250 intendentes y 2.640 concejales en todo el país. En Asunción serán electos 24 concejales. En 124 distritos solo 9 concejales y en otros 125 municipios 12 ediles. De 767 candidaturas para la intendencia, solo 80 están encabezadas por mujeres. Este número representa apenas el 11% de las candidaturas. De las 28.326 personas que conforman las candidaturas para concejalías municipales, solo el 37% son mujeres. De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia Electoral, un 22% de las mujeres electas pasaron este periodo municipal por las juntas y un 8% por las intendencias municipales. Estas elecciones servirán para medir el apoyo político hacia Horacio Cartes, quien tendría aspiraciones de reelección en la presidencia de la República. Unos 4 millones de electores tienen la brillante oportunidad de ignorar, castigar o premiar con el voto a cada uno de los candidatos. Más de 100 observadores internacionales, de ellos 24 miembros de la misión electoral de la OEA, harán monitoreos este domingo. Ese día, los resultados preliminares se darían a conocer a las 8:30 de la noche por la justicia electoral. Hoy, en La Clave, debatimos con especialistas en política que pronosticarán lo que puede ocurrir este domingo. Muy buenas noches. Hemos invitado y agradezco mucho la presencia de personas que saben mucho de periodismo y que saben mucho de política. Eso es importante porque estamos a 72 horas de las elecciones de las municipales del 2015. Quiero saludar a la jefa de la parte de política del diario ABC Color, la señora Ana Rivas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, Germán. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, la jefa de información del diario Última Hora es la señora Estela Rudilla. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Bueno, conductor de radio, conductor de televisión y también escribe en la prensa escrita, Enrique Vargas Peña. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Un gustazo estar con ustedes, con Ana, Estela, con Marcelo también. Bueno, el señor Marcelo Laghi es doctor en ciencias políticas recibido en Italia. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Germán, a los invitados y a la teleaudiencia. Tenemos un tema interesante que vamos a desarrollar esta noche con todos ustedes. Bueno, quiero empezar con una asunción. Acaban de ser los cierres de campaña de los... yo no sé si Meyer hizo, pero sé que hizo Mario y sé que hizo, la ANR hizo un cierre de campaña masivo, tratando de mostrar fortaleza, obviamente. ¿Cómo ven estos últimos días? Estamos a hace 3 días de las elecciones con 6 encuestas publicadas, 5 del mismo tenor, una diferenciada. ¿Cómo estamos llegando a esto? A ver, Ana. Estamos llegando con, efectivamente, esta diferencia que parece, por lo menos en intención de votos, importante a favor de uno de los candidatos, en este caso del opositor. Sin embargo, como siempre, Germán, mucho va a tener que ver el día D, la clave de todo, la estructura partidaria que se mueve y que empieza nomás con el 37%, que es más o menos el cálculo que se hace siempre de la base colorada en Capital. Así que si vos tenés que empezar solamente con tus punteros y tu gente de base, quizás sea determinante la participación que haya.
porque solamente el 37% de los colorados ya es luego una base para iniciar nada más. ¿Y qué tiene el candidato opositor? Un conglomerado de partidos, principalmente el PLRA, el que tiene mayor tradición, el que tiene mayor estructura, pero que precisamente en Asunción nunca se caracterizó por ser muy importante ni muy masivo, con el estigma encima de que yo no quiero ser Mario Ferreiro, porque tener que confiar en los punteros liberales para que me cuiden mis votos, la verdad que es un gesto de confianza importante para Avanza País, en este caso, o para el Partido Febrerista, si queremos ir por lo oficial, él es candidato de ese partido. Bueno, complicado. justamente, Estela, yo estaba mirando las cifras antes de venir, y en Asunción hay aproximadamente 230.000 colorados de los 400.000 que votan, ¿verdad? Eso es probablemente un padrón inflado. Pero no obstante, en la interna votaron 120.000. Sí. Que 120.000 viene a ser el 30% del padrón. Ana habla de 37% del total ya, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese escenario, ¿cómo se comportaría? Porque si el padrón nacional, que yo coincido con Ana, tiene 37% del Partido Colorado, tendrá que concurrir 75% del padrón a votar para que gane Mario Ferreiro. Y aún más. Sí, claro. O sea, yo creo que si habláramos en términos de maquinaria electoral, el Partido Colorado es casi imbatible. Sin embargo, ese mito ha sido derrumbado ya en varias ocasiones y sobre todo en Asunción. En Asunción tiene una característica especial. Recordemos que los dos periodos postdictadura fueron de candidatos de la oposición. Después tenemos 3 periodos ya de candidaturas coloradas. Y bueno, ahora se da un escenario bastante peleado con Mario Ferreiro, a quien las encuestas le dan, no solamente le dan ganador, le dan una diferencia demasiado amplia, ¿verdad? Y no solo las encuestas le dieron una amplia diferencia, sino que además el comportamiento en este último tramo de la dirigencia colorada confirmó, diríamos, que Arnaldo Samaniego no está bien en Asunción, ¿verdad? Sabemos que hubo una reunión en Burgo-Villaroga con el presidente de la República, en donde la orden fue que cada puntero le lleve a las 7 de la mañana ya a todos sus votantes, de modo a dar el primer batacazo, diríamos, el domingo muy temprano. La disciplina, la estructura juega mucho. Muchos te dicen que la estructura es incluso el 45% del electorado, la capacidad de movilización que puede tener un partido tradicional como el Partido Colorado. Y muchos te dicen, hablando con los colorados, te dicen, Mario tiene diferencia en las encuestas, pero recordemos que una cosa, dicen, Arnaldo tiene voto real y Mario tiene voto potencial, ¿verdad? Y también están rogando, están haciendo la danza de la lluvia a los colorados, porque si llueve le beneficia al Partido Colorado. Le beneficia. Sí. Enrique, vos hablaste con los 3. Sí. Y bueno, hablaste creo que varias veces con los 3. ¿Cómo ves todo? Yo tengo una visión un tanto diferente por dos razones que quiero explicar un poquitito. Primero, quiero hacer una cuestión de perspectiva. La elección de Asunción nos está haciendo olvidar que hay 250 y tantos municipios. A los asuncenos que somos muy centralistas. Y en esa elección nacional, yo creo que en silencio el Partido Colorado se está encaminando a una victoria cataclísmica en detrimento del Partido Liberal. Y estamos todos pensando acá en Asunción y nos estamos olvidando que si los liberales pierden 20 o 30 municipios, acá vamos a tener un movimiento por la reelección de Horacio Cartes muy difícil de contener. Y yo creo que es un gravísimo error del Partido Liberal en particular centrarse en Asunción en un momento en que la discusión política va a venir de otro lado, post 15 de noviembre. Ahora, yendo a la elección de Asunción propiamente, yo te diría lo siguiente. Yo hablé con un crítico de las encuestas y este señor, y me voy a reservar su nombre porque me pidió que no lo diga, pero después voy a contar por qué me parece creíble. Me dijo, acá hay un problema que es que
hay un grupo de encuestas, Capri, Ibope, Capri, Ibope, ¿A ti? Metro, ATI y la quinta no sé quién es. 6 hicieron. Sí. Grau. Y Grau, o no sé, o sea, sinceramente la de Grau no conozco, le pido disculpas al señor Grau, no conozco la encuesta, ¿verdad? Pero son sobre intención de voto. Y la encuesta de TACA es sobre voto seguro, o sea, sobre la persona que asegura que se va a ir a votar. Y ahí hay una diferencia a favor de Arnaldo. Pero uno mira la encuesta de Capri, esto yo lo hablé con Francisco, y efectivamente el encuestado por Francisco responde que aunque él tiene intención de votar por Mario, cree que va a ganar Arnaldo. Un número importante. Y esta mañana tuve, digamos, pues yo me estaba jugando un poco informativamente con esta variable, ¿verdad? Porque es muy arriesgado decir, pucha, 16% Mario arriba. Y después nos estrellamos, como nos estrellamos en el 2010. Y esta mañana hablé con Víctor Raúl Benítez González, el jefe de campaña de Mario, y él entre comillas, me dio la razón. Él dijo una cosa muy sencilla. Nosotros le pedimos a todos nuestros votantes que se levanten temprano y vayan a votar antes de las 11. Número 1. Y número 2, si pasamos el 50% de participación, ganamos las elecciones. Si no, no. No lo dije yo, ni lo dijo Taca, ni lo dijo Cap, lo dijo el jefe de campaña de Mario. Entonces la cosa está efectivamente en los términos que más o menos dice Estela, hacer la danza de la lluvia a los colorados, los otros hacer la danza de la no lluvia, ¿entendés? Y depende de la participación. Bueno, yo creo que justamente la participación tiene que ser 60% para que gane Mario. 50 me dijo Víctor. Pero yo creo que tiene que ser 60. Yo creo que con 50 vamos. Sí, porque acuérdate que los colorados están viendo a peligrar el triunfo, entonces van a extremar esfuerzo para estirar hasta el último votante potencial en las primeras horas. Acuérdate lo que hacía, bueno, Hugo Chávez en Venezuela a las 4 de la mañana le despertaba a la gente, al son de bandas militares en las plazas, y había una serenata, o sea, el Partido Colorado va a moverse muy temprano. Las primeras tomas de boca de urna que van a salir a las 9:30 van a dar probablemente un triunfo colorado producto de ese aparato. Y otra cosa, Albert, que dijiste muy importante, vos dijiste que el elector de Mario cree que va a ganar Arnaldo. ¿Por qué? Porque el elector de Mario en su gran mayoría es un individuo que actúa solo. No actúa en función de equipo. Sí, es un elector independiente. Entonces, él no sabe cómo está, o sea, él a lo mejor está con 5 personas y de las 5, 3 van a votar por Mario, pero él no sabe porque él no actúa en función a ese equipo. Sin embargo, el votante colorado está todo el día reunido entre colorados. Se sienten sólidos. ¿Por qué? Porque donde ellos se van, son todos de ellos. Entonces, esa es la diferencia por la cual generalmente en las democracias los partidos fuertes tienen esa sensación de victoria que no se da en otros partidos justamente por esa carencia. Marcelo, ¿cómo ves hasta ahora? Sí, no estoy tan de acuerdo sobre eso. Hay varias cuestiones que ya pusieron en la mesa. Primer problema, sí, la participación va a ser fundamental porque en todo modo la encuesta, eso la gente tiende siempre a olvidar, es una intención. Es decir, después hay que hacer el esfuerzo de irse, levantarse a la mañana, salir de la puerta, irse hasta el local, votar y volver después a su casa, que es un esfuerzo, es un costo político se llama. Entonces, siempre eso hay que tener en consideración. Y sí, el Partido Colorado tiene un voto cautivo, pero nos damos por asentado mucho que el voto cautivo es de punta a punta. Y con una candidatura como Mario, yo no estoy tan seguro. Es muy probable que muchos colorados sean arreado a la urna, pero que después voten cruzada a favor de Mario y pues la lista claramente por el Partido Colorado. Es un riesgo que tiene el Partido Colorado porque eligió el candidato menos útil de lo que tenía. Se jugaron con Arnaldo, que Arnaldo es un mal candidato, en primer lugar porque los intendentes de Asunción siempre salen bastante mal. Lo único que más o menos se salvó fue Filisola,
todo sale mal de sus 5 años, intentar otra vez. Fue muy inteligente Evani hace 5 años no querer recandidatarse porque entendió los riesgos. Y Arnaldo quiso a toda costa y es un riesgo muy grande su candidatura porque va a producir para mí voto cruzado. Por el resto, sí, contará muchísimo la participación. Contará muchísimo para mí esta vez como nunca la participación juvenil, porque Mario tenía en toda la encuesta que yo vi intención de voto exagerado a nivel juvenil, 70, 80%, pero el voto juvenil es el que menos se mueve. El que menos se mueve, pero quién sabe que con estos últimos meses de mucha lucha estudiantil haya despertado también el voto juvenil. Esto lo vamos a ver domingo, porque el voto juvenil además es muy difícil de controlar, de arrastrar, se mueve por su cuenta. Es muy poco, pero podría dar la sorpresa de ser mucho más del previsto. En la victoria de Lugo hubo en proporción un voto juvenil mayor que en la elección anteriores, porque él consiguió de alguna forma arrastrar este voto alternativo. Y de eso va a ser la cuestión. Y yo creo que el Partido Colorado va a tirar todo lo que tiene en el día D, todo y hasta lo que no tiene, porque va a jugar todo sobre la organización, sobre la estructura. No sé si va a ser suficiente. Perfecto. Ahora, si llueve todo el tiempo y hay una tormenta tremenda, por allí sí. Pero en otras condiciones yo creo que habrá voto arrastrado para el Partido Colorado que no va a votar a Arnaldo Samaniego para la intendencia. Y eso le va a hacer caer todas sus cuentas y todos sus conteos. Perfecto. Vos hablaste del tema de reelección, Enrique. Vamos a hablar también de eso. Tengo acá como tercer punto el tema de reelección. Es que eso está totalmente relacionado a lo que pasa el domingo. Yo creo que acá hay un error estratégico de la oposición, pero que pocas veces en mi vida he visto. No me sorprende. Honestamente, a esta altura del campeonato ya, bueno, las torpezas no me sorprenden. Pero yo, una cosita nomás para agregar lo que está diciendo Marcelo. Yo disiento un poquito con la idea de que el Partido Colorado se va a jugar en Asunción. El Partido Colorado no se juega en Asunción. El Partido Colorado se juega en 250 municipios del interior, donde está la base real de sustentación del poder político en el Paraguay. Es más, si yo fuera Horacio Cartes, pero por favor, me conviene que gane Mario, en términos de imagen. Y yo aseguro 180 municipios. ¿Quién me para en 2018? ¿Entendés? Solamente una dirigencia torpe, bruta, ignorante, inmoral, inescrupulosa, que es la que dirige a la oposición paraguaya, puede hacer un cálculo como el que están haciendo. Vamos a ganar en Asunción. ¿Y qué haces con Asunción? ¿Qué hizo Filisola con Asunción? ¿Qué hizo Burt? Por favor, discúlpame. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero discutir con ustedes es la forma que vamos a lograr la reelección. Porque yo tengo una información que quiero compartir con ustedes de fuente muy cercana, demasiado cercana diría yo, en donde demuestra que probablemente quieren tomar un atajo que no sé si va a ser tan simpático que digamos. A la breve del caso. Ahora maneja tu dinero de una forma mucho más práctica y cómoda con la nueva app de Tigo Money. Envía dinero a tus amigos de forma más fácil eligiendo desde tus contactos. Descárgala desde Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, señores, quiero hacer un comparativo, porque vos hablaste, Enrique, de que si el Partido Colorado lleva 170 municipios. Ahí tenemos las gráficas de las dos elecciones anteriores, 2006 y 2010. ¿Verdad? A ver hasta dónde puede ser considerada una elección normal con respecto a esas elecciones, o puede considerarse una mejoría. Pero yo no coincido tanto contigo, Enrique. Asunción, si cae, es el emblema.
Asunción es el emblema. Porque, perdón, Asunción Diego, es el 40% del impacto de ese día. ¿Por qué no pasó eso con Filisola ni con Burr? Pasó. ¿Dónde? Con Filisola fue terrible. Pero ¿y quién ganó la presidencia? ¿Ganó en Colorado? No, pero la presidencia no. Pero el impacto y la reacción de ese día, Asunción tiene un peso de 30-40% con respecto al resto del país. A ver, Diego. Estas imágenes en lo que hace a placas de, recordando, año 2006, el Partido Colorado había ganado en 154 municipios, el PLRA 72, el UNAC 4, Alianza 3, Independiente 2, Patria Querida 1 y Encuentro Nacional 1. Pasando en la siguiente placa compartimos un comparativo. Año 2010, la siguiente elección, el Partido Colorado había logrado ganar en 138 municipios. Hubo un descenso en comparación al año 2006 al 2010, pero igual seguía arriba. PLRA 80, que tuvo un ascenso, pero igual seguía en segunda ubicación en lo que hace a los municipios logrados. El UNAC 4, Patria Querida 1 y demás datos que fueron apareciendo en lo que hace a este caso. Podemos también compartir otros datos, por ejemplo, a nivel de participación de lo que estaban hablando en la mesa, Germán. Por ejemplo, en el año 2006, la participación electoral era de cerca de 3 millones de electores habilitados, votaron casi 50% de las personas que por lo menos fueron ese día a la votación. Haciendo el mismo comparativo, pero ya en la elección del año 2010 a nivel país, más de 3 millones de electores habilitados, apenas el 46,34% lo que se registró en cuanto a los que fueron a votar ese día. En cuanto a Asunción, podemos compartir la siguiente imagen de participación. Año 2006, más de 350.000 personas habilitadas, solamente el 44,92% fueron a votar en lo que respecta al año 2006. Asunción, en ese mismo municipio, pero en la siguiente elección, año 2010, más de 350.000 personas habilitadas en Asunción fueron a votar el 41,56%. Ahí está. Según esta placa, perderíamos. Creo que la más alta participación en Asunción se dio con Burr y Barcini. Cerca de 80% fue. Y hablando con la justicia electoral, ellos estiman un 70% de participación en Asunción. 70. Este domingo. Este domingo. ¿En base a qué Y la efervescencia que hay. Dentro de todo se movió creo que en un último tramo como que se movió más. Ellos estiman por lo menos una participación del 70%, Asunción. Sí, hay esa participación, gana 70%. Mario. Sí. Para mí eso está claro, pero tengo mis serias dudas. Yo quiero agregar como una cosa acá. Yo creo, Diego, que un datito que es el porcentaje de votos de cada partido entre 2006 y 2010. ¿Por qué estoy haciendo este planteo? Porque en el porcentaje de votos, aunque los números de municipios se mantuvieron más o menos iguales, el Partido Colorado en 2010 subió. El Partido Colorado tuvo mejor elección en 2010 que en 2006. Era oposición. Ahí ya fue con el financiamiento de Horacio Cartes. Claro, y fue una elección que fue una señal para Fernando Lugo, y Fernando lastimosamente pasó de largo. Seguramente los liberales le dijeron, no, como siempre dicen. No ¿verdad? leyó. Lo que pasa es que los liberales también subieron su número, Sí, la pero conquista de sus así, municipios. un chiquitito, en gobierno, ¿verdad? Y subieron así un chiqui. ¿Entendés? Y entonces quedaron tranquilos. Y yo lo que, mi razonamiento acá es el siguiente. Si Horacio en estas elecciones logra subir 15, 20 municipios en el interior y logra un aumento en el porcentual del Partido Colorado en las elecciones, bueno, los que le están calentando la cabeza para la reelección van a tener como alfombra roja, van a tener... Pero lo mismo tienen. No. Lo mismo tienen. No, sí. ¿Por qué no tendrían si los números no son así? Aparte, el Partido Colorado hoy es el que tiene más recursos. Totalmente. Tiene más recursos el Partido Colorado y tiene más recursos el presidente de la República. Otra cosa... O sea, ¿por qué el liberalismo saldría bien hoy? A no ser que tenga brillantes candidatos en todo el interior de la República, que no creo que sea. Entonces, la lógica dice que hoy el Partido Colorado va a ganar por recursos del Estado y del presidente de la República en todo el país. Yo de esa parte de los recursos también, Tito se enojó conmigo esta mañana y me dijo no va a hablar más conmigo. Tito, perdón.
Pero yo digo una cosa muy sencilla. Están preocupados ahora por los recursos de Horacio. En noviembre tuvieron la oportunidad de modificar el artículo 64 de la 47 y 43 y Tito Saguier encabezó el no. Sí, No así, modifiquemos. buenísimo. Y entonces ahora ¿Qué era la modificación? del artículo 64 para controlar el aporte de los candidatos en las internas. La ley de financiamiento De la político. ley de financiamiento político. Y al final, Y no estuvo a está favor. vigente. Tito estuvo a favor de que no se modifique. Claro. Entonces, Horacio puede poner hoy 1, 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares. Porque el artículo 64 de la ley, mi querido Tito, dice, por tu culpa, no hace falta contabilidad en las internas. Así mismo. Entonces, Habrá control. ¿entendés? Entonces, a mí, sinceramente, llega un momento en que yo no puedo creer que haya gente o tan cínica o tan estúpida de que ahora haga un reclamo que en noviembre le avisamos. Le avisamos. Mira, Tito, mira lo que viene. Lo que pasa es que también reciben guita en negro. Entonces, no les importó. Ahora va a haber fraude porque Horacio... Pero papá, si vos nos ataste de manos a todos los paraguayos. Ahora, Ana, Estela y Marcelo, yo no creo que el presidente de la República necesite de un triunfo tan contundente como para jugarse la reelección. No veo que haga falta. Sería mejor, sería un impulso, sería allanar el camino, pero igual él puede hacerlo si no obtiene y si obtiene unos números parecidos a esos que acabamos de ver. Yo lo que creo es que sí, porque te da un escenario más positivo, pues, y más optimista, como para que, o sea, el tema de la reelección yo creo que se viene como esa fruta madura, se va a analizar post elecciones municipales. Hay gente que le calienta la cabeza al presidente. Todos los presidentes pasaron por ese proceso, o sea, no solamente Horacio Cartes, se le calentó la cabeza a Fernando Lugo. Nicanor fue el que perdió la cabeza, diríamos, detrás del debate de la reelección. Así que todos pasan por ese proceso. Lo que yo sí creo que esto va a dar más, como que el escenario va a ser más propicio para ese debate y para que sea indiscutible el debate de la reelección para quienes sostienen que Cartes debe ir a la reelección, ¿verdad? Y paralelamente vos tenés un escenario de escasa oposición, de la oposición, diríamos, ¿verdad? Porque en la práctica a todos les beneficia, porque el único candidato que tiene la izquierda es Fernando Lugo, que aunque ellos digan que no tiene trabas jurídicas, sí tiene trabas jurídicas Fernando Lugo, aunque ellos digan lo contrario. Y bueno, ¿y por qué no? Siempre revolotea la posibilidad de que Nicanor vuelva a ser quizás el candidato de la disidencia colorada, eso yo que me le reservo compita. ya un palco de honor a él. Tal cual. La interna entre Nicanor y Horacio Cartes, porque, Para ojo, que- Bueno, en a oratoria ya Nicanor no le va a sabemos faltar plata. quién va a ganar. A Nicanor no. ojo, a Nicanor no le va a faltar plata. No va a tener a lo mejor los recursos que va a tener el presidente de la República. Pero no le va a faltar. Pero Nicanor tiene mucho más carga política que pesa en el momento de la elección. Breve pausa y estamos de vuelta. El desempeño de tu auto depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejoran el desempeño del motor a la vez que mantienen limpias las válvulas de combustible, limpiando el motor con cada nueva carga, dejando el motor como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada. Estaciones de servicios, Barcos y Rodados. Diego, tenemos más placas. Tenemos más, le pedimos a los directores que están detrás de cámara en cuanto a lo que es el número 9, por ejemplo, la placa número 9, en lo que hace a bocas de urna, pero del año 2010. ¿Cómo terminaba
aquellas elecciones donde tenían como principales contrincantes a, por ejemplo, a Arnaldo Samaniego por la ANR y a Miguel Carrizosa. Vale recordar, por ejemplo, un 47,9% le daba Capli a Samaniego y 46% a Carrizosa. En lo que hace a boca de urna de parte de la Nación, donde figuraba el trabajo a Tiesnit, le daba, por ejemplo, a Samaniego un 39,2% y a Carrizosa un 35,1%. Y finalmente de Enrique Tacachase con 1 de marzo, un 48,5% a Samaniego y un 44,8% a Carrizosa. Año 2010, lo que daba la boca de urna en aquella ocasión. Bueno, esto es boca de urna. Boca de urna casi no hay diferencia, en un 95% se acierta. Ahora, de 6 encuestas que hubieron, 5 dieron ganador a Mario, pero las 5 a su vez decían de que los votantes de Mario creían que el que iba a ganar era Arnaldo. ¿Cómo se entiende eso, Marcelo? Sí, no es solo votante de Mario. En general, todos los electores y una mayoría pensaban que ganara Arnaldo, justo por lo que dijimos, porque se le daba mucha importancia a la estructura del Partido Colorado, a la plata de Cartes, a la fuerza del Partido Colorado que volvió al gobierno, etc. Hay que decir una cosa, cuando recién acabó la interna colorada, Mario en la encuesta que yo vi ya estaba en ventaja de 8 o 10 puntos, pero tenía una gran diferencia a favor de Arnaldo, lo que pensaban que Arnaldo ganara. Mano a mano pasaba el tiempo y se refortalecía la candidatura de Mario. Esa diferencia entre lo que piensa que gane Arnaldo, lo que piensa que gane Mario, se ha reducido muchísimo. Yo no he visto la ultimísima, la que vi hace 3 semanas, casi un mes, daba una diferencia a favor de Arnaldo de 2-3 puntos nomás. Es decir, con el tiempo la gente, cada vez más gente, empezaba a pensar que sí, Mario puede ganar. Y eso es fundamental porque el aspecto psicológico es importantísimo en una elección. Sobre todo en Paraguay, donde la gente tiende a salir sobre el carro del ganador. Entonces, es muy probable que haya eso. Sí, eso arrastra. El que cree que va a ganar arrastra votos. Sí, arrastra bastante. Arrastra votos. Yo lo único que diciendo con Marcelo es que eso pasa en todo el mundo, no solo en Paraguay. No, está bien, ahora. Pero en Paraguay es muy fuerte. La gente se sube al carro, sí, pasa claro. todo el mundo. Pero acá hasta era parte de la campaña. Yo cuando vine en primera vez en este país, a mí me sorprendía que la campaña era eso, Argaña gana. ¿Y qué concepto de promoción es? Me parecía una cosa que no tenía sentido, pero después entendí que el concepto era eso, que tenés que estar con quien gana. ¿Cómo vas a estar con quien pierde? Claro. Y aquí cuenta mucho y por Pues eso era Argaña importante gana ese dato. y vos ganás, era el Y eslogan. bien, esa parte no me acordaba, Con pero seguridad, Argaña gana. Sí, también. Y ganó. Y vos ganás. Y Hay ganó una Argaña. cosa Y se ganó me Argaña. hace Y ganó Argaña. sobre la cuestión Ganó Parlito. de las elecciones que antes, que ya 2 veces dijo Vargas Peña, y estoy de acuerdo en gran medida. Yo siempre he dicho que para mí las elecciones en Asunción no son tan importantes como se le da importancia. Ahora, claro, si Cartes perdiera Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Caguazú, sería una derrota importante. Ninguno de los otros 3 no va a perder. Exactamente. Entonces, dado que lo más probable es que pierda solo aquí y es más probable No, que el partido... a ver, ¿qué información tienen ustedes? Porque acá todos manejan muchísima información política. ¿San Lorenzo cómo está? Yo creo que el presidente pierde área metropolitana. Pero Todo no, área metropolitana. Central. gran parte de área metropolitana. ¿Qué ciudad específica? Y yo creo que están ¿Lambaré? apretados en... Espera, te doy en mi orden de mental porque si no me pierdo. Yo creo que están apretados en Luque. Creo que están medio mal en Lambaré, medio mal en San Lorenzo. Yo creo que en Ñemby ganan los liberales de Fino. Y, o sea, yo ¿Y creo Fernando Lamora? Y Fernando, yo creo que están mal los ¿Tenés colorados. Villaliza también, Albert? ¿Eh? ¿Tenés Villaliza también? También, los liberales también. O sea, a dónde yo quiero llegar, lo que digo es, el presidente va a perder área metropolitana. Honestamente, yo creo que en términos genéricos, el domingo a la noche cuando hagamos el balance, bueno, área metropolitana... Pero Con respecto a lo que tiene hoy. claro. Porque hoy tiene casi todo. Sí, no, con excepto respecto a lo que tiene hoy. Entonces, pero yo honestamente creo que esa no es la jugada de ellos. O sea, no es la jugada de ellos. O sea, cuando te digo de ellos, del Partido Colorado, del oficialismo. El Partido Colorado está, a mi modo de ver, trabajando por asegurar una base electoral para 2018. Y esa base electoral, aunque tiene en el Departamento Central un pilar importante, sin embargo, tiene ahora mismo en el Paraguay cada vez más diversificaciones. Entonces, si ellos pueden hacer una lectura
el domingo a la noche de que ganaron, por decirte, 15 municipios y que en el porcentaje de votos subieron, ese equipito que está calentándole la cabeza al presidente para la reelección le va a decir, acá está papá, vamos. ¿Entendés? Y yo creo que están... Pero no hace falta eso. No, eso yo te voy a discutir después, Germán, porque cuando Pero si entremos en él el de tema... no votar pasó a presidente de la República, imagínate de presidente de la República a volver a ser. No, Es un paseo. No están así. Negativo. Al contrario, yo creo. Yo creo que el hecho de que él esté en gestión pública y que los paraguayos lo empecemos a conocer en serio de quién se trata Horacio Cartes, puede perjudicarlo más que Es lo que le pasó a Nicanor. consolidar sus bases. Pero hay que también tener en cuenta, o sea, si vos ganás Central y ganás Alto Paraná, por ejemplo, ganás un porcentaje importantísimo ya o sea, lo que pondera Central es fundamental. Es mucho más que Asunción, y por eso. 25%. Central es la clave de todo. Y yo creo que efectivamente sí se van a jugar en los Colorados por mantener todo lo que tienen en Central y tratar de ganar un poco más. Porque yo insisto, el rol de los liberales en estas elecciones es para tenerlo en cuenta. Como que se pierden en esta alianza que han hecho, nadie le ha hecho un seguimiento real a lo que está ocurriendo al interior del Partido Liberal Radical Auténtico. Y no sabemos dónde están los apoderados de ese partido hoy. ¿Dónde están los que van a cuidar los votos opositores hoy del PLRA? ¿Quiénes son? No, estoy hablando del Departamento Central. Enrique acaba de decir, Ñemby, Ganafino y Villaliza. ¿De quiénes son los liderazgos históricos de Ñemby y Villaliza? Y Blas Lanzoni ¿Y a qué dirigente que responde? trabajaba con Blas, ¿verdad? Pero no... ¿Con Blas Llano? Sí. Pero yo creo que el Blas Lanzoni es lo que le salió. Es como Carlos el marito. Es como amarilla, ¿entendés? O sea, cuando Blas Lanzoni se dé cuenta de su propio poder en el Partido Liberal, bueno, ahí yo quiero ver un poquito. Bueno, él es muy joven, porque hablamos de que el candidato es el hijo de. Sí, yo creo que el chico, el muchacho. El Lucas. Todo bien. No, el papá es el que hace acá. El papá es el que hace. Claro, ¿entendés? Por eso vamos a ver a qué juegan ellos. Lambaré, por ejemplo, ¿cómo está? Lambaré limpio con sus particularidades. Ay, Dios. Lambaré es una tragedia. Político, electoral, ciudadana. O sea, me parece una tragedia para el lambareño que hoy no pueda optar, decir, bueno, vamos a castigarle a este y vamos a premiarle a este, porque ni siquiera el Partido Liberal puede capitalizar la debacle de Cárdenas en términos de imagen política, porque justo su candidato tiene un pleito judicial también, de corrupción de la esposa, pero que al fin y al cabo le salpicó a él, ¿verdad? De todos modos, me parece que el temor más grande que existe en el Partido Colorado es Lambaré, porque Lambaré es emblemático en todo sentido hoy. Me parece que hoy la definición del castigo a una gestión corrupta y desvergonzada tiene que ser Lambaré. Y si Lambaré gana otra vez Cárdenas, habrá sido una desilusión bastante grande, diríamos, porque ya, ¿qué más se puede demostrar de un candidato para que sea castigado por la ciudadanía? O sea que Lambaré es un caso emblemático porque el otro está asociado a un hecho delictivo. Yo creo que hay una gran diferencia entre los dos. Yo sé que no tenemos que ir al corte, Germán, porque nos están por tirar un cartel en la cabeza, pero te digo nomás. Pero hay una diferencia. Sí, o sea, discúlpenme, pero hay una gran diferencia. Desde el punto de vista ciudadano, Gómez tiene menos culpa que Cárdenas. No, totalmente. Pero aprovecharon los colorados, diríamos, ese problema jurídico que tiene para decir, son iguales. Porque en el Partido Liberal no hay nadie que piense. En el mejor de los casos, Gómez tiene un problema privado. Exacto. Claro. El otro tiene un problema de robo de la plata pública. Pausa y volvemos. Así.
Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora, con Tigo Money, hacelo fácil. Señoras, señores, quiero compartir con ustedes una información. Lo voy a hacer por primera vez, pero me enteré confirmé hace pocos días nomás, 5 o 6 días. Hay una discusión en el interior del entorno del presidente de la República sobre cómo conseguir la reforma o cómo conseguir la reelección presidencial. Y hay dos posturas, como hay también en otros sectores. La enmienda, que es directa, es sencilla, es una votación sí o no y punto. Y la reforma, que se abriría un problema mucho más grave porque sería hacer una nueva constitución. O podría salir una nueva constitución totalmente cambiada. La Constitución Nacional dice clarito que la única forma de extender los mandatos es a través de la reforma. Pero nos faltan juristas renombrados, entre comillas. Pero ya hay un dictamen. Que dicen de que la enmienda podría hacerse, forzando la situación. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Estela. Yo no quiero entrar en el terreno jurídico porque si los constitucionalistas, una mitad de constitucionalistas te dicen que es vía reforma y otra mitad dice que se puede hacer vía enmienda, para mí leyendo así, para mí la ley debería ser tan simple y leyendo la Constitución creo que es la reforma, ¿verdad? Y oyendo a gente bastante entendida en la materia, sí sostiene que es solamente vía reforma. Pero yo creo también que ese es un debate que requiere sobre todo pacto, acuerdo político. A mí no me parece que hay que arrastrar con mayorías en el Congreso, porque el Partido Colorado hoy tiene mayoría y tiene aliados que le van a dar la mayoría si así lo ordena Horacio Cartes, pero me parece que el tema de la reforma constitucional o de la vía enmienda como fuese, pero si tiene que tocarse la reelección, tiene que haber un debate público, un debate político amplio, que incluya más allá de los partidos políticos. A mí me parece que eso no hay que arrasar con esa idea. Me parece que es un debate necesario y que hay que también ya empezar a debatir ese tema, porque toda la transición desde que se aprobó la Constitución que estamos hablando de ese tema. Así es. Marcelo. Si no me está quedando en pensar en algo, es decir, para mí si hay votos se va a hacer con la enmienda, porque es lo más fácil. Es toda una cuestión de votos, no importa lo que dicen los juristas en este país, lo siento, pero si hay número en Parlamento se hace lo que se quiere. Hay voto. No estoy tan seguro que el partido, que Cartes así de simple tenga mayoría para ese tema, pero sí hay mucho interesado. Ya citábamos antes, en el mismo Partido Colorado está Nicanor, está Lugo interesado a eso. Los liberales siempre fueron interesados a las reelecciones a cambio del doble turno, pero esto ya hace 10 años la primera propuesta que se hizo a Nicanor, cuando Nicanor estaba interesado, dijo no hay problema, pero doble turno, como en Argentina ahora. Claro. O sea, el balotaje. Porque los liberales están convencidos que pueden pasar el primer turno. El escenario todo contra el coloradismo. Claro, todo contra el coloradismo. Yo no creo que sea así, pero hay un tema más sobre la reforma. Poco tiempo nomás, espera un segundito, sobre la reforma, en cambio, interesante, porque allí estaba pensando en lo que estaba diciendo Vargas Peña sobre la importancia de ganar estas elecciones. No tanto la importancia de no perder Asunción, porque el tema de tener una fuerza puede permitir al Partido Colorado, a Cartes, de hacer sí una reforma de la Constitución. Porque aquí, en los últimos 6-7 años, se ha hablado siempre de una reforma de la Constitución en sentido progresista, pero se puede hacer también en sentido reaccionario. Y quizás que para intereses de reorganizar el poder del Estado en sentido más autoritario también, porque sabemos que el presidente no tiene tanto poder como en pasado. El Partido Colorado, y Cartes específicamente, podría ser interesado en una reforma de la Constitución en ese sentido, en el cual meter también la reelección. Pero hasta me parece más interesante con el poder actual
para modificar todo el equilibrio interno del país. Y número y fuerza tendría en ese sentido. Gracias. Tenemos un minutito. No, así yo Un minuto yo y creo un que la minuto, por reelección, favor. diciendo un poco con Estela, pues yo creo que la reelección es mala en sí misma aquí y en Estados Unidos. Un país que debe depender de una persona para funcionar es un país que está en la vía del fracaso. Yo creo que Horacio tiene que tener conciencia de que si él quiere pasar la historia, él tiene que pasar la historia por haber administrado el país de acuerdo con lo que la Constitución en la cual asumió el poder le daba marco. Lastimosamente hay un grupo de gente, el cortesano que no tiene ningún voto, el cortesano que no tiene ningún poder, que le quiere obligar a Horacio a quedarse para que él se quede. Horacio, yo te quiero decir una cosa, todos esos chupamedia que están alrededor tuyo pidiéndote la reelección, no es por vos, papá, es por ellos, ¿entendés? ¿Quiénes son? Yo no, Le quiero escuchar a Anita. pero no quiero dar nombre. Lo único que te digo es lo siguiente. No, uno, acá hay un a ver. dictamen que se hizo a la medida de Nicanor, que fue el doctor Mendoza. Yo le quiero mucho al doctor Mendoza, me parece un gran abogado. Pero Carl Schmitt también era un gran abogado, el abogado de Hitler. Es más, es uno de los grandes constitucionalistas del mundo. Entonces a mí no me asusta que venga Toyo Mendoza a decirme sí, pero la... No, Toyo, sabes que la Constitución está en castellano y la Constitución dice que no hay reelección en Paraguay, punto. Y si querés reelección tenés que hacer reforma, o sea, constituyente. Gracias. Y ahí entro con lo que dice Marcelo, porque coincido totalmente. Nosotros tocamos la Constitución y nos vamos para atrás. Vamos a traer de vuelta la Constitución a Stroessner. Gracias. Anita, un minutito. No, nada, sí, súper cortito porque está claro. Si se va a tocar la Constitución tiene que ser a través de un pacto ciudadano más que político. O sea, que se vean los problemas reales de la gente real de este país, que no sea solo una repartija de cupos de poder para los políticos y que sea una constituyente que supere solamente la reelección. La reelección no es toda la constituyente ni es toda la reforma necesaria. O sea, si se va a tocar, y coincido que es probable que no se tenga que tocar, pero si se va a tocar, que sea en base a las necesidades del país y no solamente a la repartija de poder. Lo que pasa es que la repartija de poder es lo que mueve a la gente. Lo que pasa es que... Las necesidades Depende. del país no mueven. Acá, atendena, Depende. si vamos a hacer... La Anita, repartija. Y ya sé que no, superemos ya eso sé que no, también, pero te digo una entonces. cosa. Atendena, ¿a quién le vamos a reunir para que haga la reforma? Calé, Blas Llano, Tito Zaguier. Déjate de joder, pero por No, favor. sí, ya. reforma. No. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Buenas noches. Marcelo, muchas gracias. Gracias, Diego. Recordando Gracias, que en Diego. una hora ya empieza la veda electoral, ¿eh? En una hora, Para las propagandas electorales. Así es. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días más. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.